Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy muy contenta de volver una nueva semana para contaros lo que sé o cuál ha sido mi experiencia con esta preciosa echeveria Belle von Nuremberg. Así que si quieres saber cómo la cuido, cómo la propago y por qué la tengo así de bonita, no te pierdas el vídeo. De esta Perle von Nürnberg quería contarte mi experiencia y la diferencia que yo veo entre esta variedad y esta variedad. A ver si alcanzáis a verla. ¿Veis? Esta es una afín o afinis de la Perle, pero que no llega a ser una especie completamente diferente. Es por eso que no se merece el calificativo de variedad, porque se parecen mucho, pero no llega a ser una echeveria diferente. No sé si me he explicado demasiado bien. El caso es que ambas tienen unas características muy similares. Ahora mismo te cuento cuáles son las diferencias que yo veo y cómo las cuido. Antes de nada decirte que no soy ninguna experta, lo que te voy a contar simplemente es lo que yo he deducido de mi experiencia cuidando estas preciosas echeverias y bueno, pues simplemente pues sería el punto de vista que tiene cualquier persona que le gustan las suculentas y que empieza a cuidarlas. Y como veis, los rasgos de ambas son bastante diferentes en cuanto a color o forma. A mí me parece más estética la variedad menos conocida, la Purple Pearl, que no es esta. Esta es la Perlebón, la que encontraréis en todas partes. Esta es la Purple Pearl y como veis me parece mucho más atractiva en forma, el color cuando le da el sol es mucho más lila. El otro es bastante más gris, que no es fea, pero poniéndolas a las dos al lado me parece mucho más atractiva esta. Esa es la diferencia más notable que yo encuentro, porque en cuanto a su cuidado me parecen bastante parecidas las dos. A ver, decidme qué opináis vosotros. Las hojitas son también más curvadas. Esta echeveria Perl von Nürnberg es un híbrido entre una echeveria gibiflora y una echeveria potosina. Ambas echeverias, tanto esta como la Purple Pearl, que es esta otra que os he enseñado antes, desde mi punto de vista son de las echeverias más resistentes que hay. Es una de las primeras que tuve, la voy a colocar aquí para que la veáis bien. Es una de las primeras echeverias que tuve y la verdad es que su cuidado ha resultado muy sencillo. Pero quería contaros porque al principio cuando traes una nueva plantita del vivero, como en el caso normalmente de una echeveria, seguro que os ha pasado que hay un periodo de sufrimiento desde que la plantita llega, que está preciosa, hasta que se adapta al lugar donde tú la colocas, a los riegos que tú le das y por supuesto al sustrato que le has cambiado cuando has traído del vivero, porque es algo que siempre hago, cambiar el sustrato cuando llegan del vivero. Y tengo que decir que al principio no fue nada fácil adaptarla a las condiciones que yo tengo en mi terraza. Notaba que la plantita, como veis, está un poco estirada, o sea, estirada no, está grande, lo que pasa es que la parte de abajo le faltan algunas hojas. Esto fue precisamente por eso, porque llegó y creo que venía bastante deshidratada, tenía algunas raíces aéreas, que eso
es un síntoma de que le falta agua, de que la plantita está deshidratada. Las hojitas las tenía también un poco blanditas, entonces no supe muy bien identificar, porque ya hace bastante tiempo de eso, no supe identificar qué es lo que le ocurría, pero sí que la cambiaba de lugar y la empecé a poner más agua de la que realmente yo creía que debía ponerle. La estuve regando a lo mejor día sí, día no, pero teniendo en cuenta que aquí tenemos muchísimo calor, hemos estado este verano con temperaturas de 40 grados y esto fue en primavera. Entonces me di cuenta de que la planta se recuperaba y sus hojas empezaron a ponerse muy duritas. Como veis, las de abajo son bastante grisáceas, la tengo a pleno sol, pero aún así es muy bonita. La parte del centro de la plantita está directamente mirando al sol porque tiene muchísima exposición solar, está cerradita, que es lo que suelen hacer cuando tienen mucho sol. Hacen esto las echeverias para proteger el ápice de crecimiento del exceso de sol. Entonces está muy cerradita y muy estirada. No estirada en plan etiolación, está estirada en plan muy bien. Esta plantita está genial. Y bueno, eso es lo que yo hago. En cuanto al riego de esta planta, lo hago cada 3-4 días, teniendo en cuenta que aquí hemos tenido un verano muy caluroso de unos 40 grados y el clima además es muy seco. Además, yo tengo esta planta puesta a pleno sol. Ahora os contaré un poco más adelante en el lugar en que la tengo ubicada y cuántas horas de sol recibe. Entonces, lo que siempre hago es comprobar si el sustrato está completamente seco. Una vez que compruebo si está seco, metiendo un palito para ver si hay humedad en su interior, decido si son días suficientes o no los que lleva sin regarse, porque a lo mejor conviene dejarla un poco más del tiempo que estás regándola, porque de esa manera también es como puedes conseguir los colores más bonitos de esta echeveria, estresándola un poquito y consiguiendo que esté mejor. Siempre intento esperar un poco, a pesar de que hace mucho calor, y hasta que no noto que las hojas están muy blanditas en la parte de abajo, no me alarmo. Entonces eso, intento sobre 3-4 días, dependiendo de cómo esté el clima de caluroso. He utilizado un sustrato muy ligero, una mezcla de tierra negra con un poco de humus de lombriz, eso sí, piedrecitas también. Incluso creo que en este caso puse un poco de arena de la playa, pero una arena volcánica de la zona del Cabo de Gata, y lo mezclé con todo. Entonces he conseguido de esa manera un sustrato un poco más que lo toco y no se, o sea, las raíces no se quedan apelmazadas. Se nota que es un sustrato bastante arenoso y flojito, que es lo que creo que necesita este tipo de echeverias. ¿Cómo la propago? ¿O cómo la he reproducido? Pues creo que es una de las más fáciles en cuanto a mi experiencia de tener hijitos. De hecho, tengo por ahí varios, los tengo, ahora os los enseño. Tengo varios que he reproducido tanto por decapitación como por hoja. Por hoja los tengo, normalmente siempre tengo hojitas que estoy intentando propagar. Y la verdad es que se dan muy bien, van creciendo muy bien. Pero por decapitación, desde mi experiencia, por decapitación es lo más fructífero, es la manera como la plantita te da más hijuelos. Así que, bueno, cuando llega la primavera, la corto en la parte de arriba y así consigo tener nuevos hijitos de esta preciosa planta. Mirad, este es uno de los hijos de la Perry que os estoy enseñando, de la grandota. Es muy chulo y está ya muy grande y muy bonito. Este ya es de hace bastante tiempo. Mirad, proporcionalmente, bueno, no es demasiado grande, como veis, pero ahora os enseño otro un poco más chiquitito.
Bueno, pues aquí tenéis al pequeñín. Este es mucho más pequeño y le está costando un poco salir adelante. Pero bueno, ahí está tirando. ¿Qué os parece? Para mí ha sido una de las más fáciles esta, la perle. Tanto por hoja como por descabezado. Decapitación. El lugar donde la tengo colocada. Pues este es un tema que me da un poco de miedo afrontar porque normalmente todo lo que encuentras por ahí, información sobre esta echeveria o sobre las echeverias en general, es que tienes que tener la plantita al sol por la mañana. Yo estoy en España, entonces creo que variará un poco dependiendo del continente donde te encuentres y el lugar también de España donde te encuentres. Entonces, en mi caso no puedo tenerla en el sol de la mañana, tengo la echeveria siempre en el mismo lugar. Lo que pasa es que yo no recibo mucho sol por la mañana, empiezo a recibirlo dependiendo de la época del año. En verano, por ejemplo, el sol comienza a dar en mi terraza a partir de las 2 de la tarde, de la 1 a las 2 de la tarde. Entonces, a partir de esa hora, cuando esta echeveria recibe la mayor parte de luz solar directa. El resto del tiempo, como os digo, tiene mucha luz también porque tiene luz, pero no es la luz directa del sol. Después se queda ahí al sol desde la 1 y salvo los días más calurosos, que sí que le ha protegido con un toldo, el resto de la tarde. O sea que recibe mucha luz. Como os digo, al principio le costó un poco adaptarse y sus hojas, algunas no se quemaron demasiado porque ya venía un poco maltratada del vivero, venía un poco con bastantes manchitas del vivero, pero realmente no es de las echeverias que haya notado que se quemen con el sol. Pero sí que, bueno, al principio hay que adaptarla y hay que tener cuidado con el lugar donde la colocas. Pero ya os digo, está recibiendo el sol a pleno sol del mediodía, incluso el sol de la tarde, y está perfectamente, mirad cómo está, creciendo muchísimo, el ápice de crecimiento súper cerradito, unos colores preciosos, y estoy intentando no tocarla porque es hiper delicada en cuanto a las manchas, a la pruina que tiene, es de las echeverias más delicadas y que más riesgo corres de estropearle las hojas si se las tocas. Sin embargo, y ahora vamos a hablar de esta otra variedad que os he enseñado antes, que es la Purple Pearl, que es una variedad de la von Nürnberg, y esa noto que es muchísimo más resistente en cuanto a la pruina, no se mancha tanto, el color lila es mucho más intenso y lo tiene en todas las hojas por igual. A ver, os la voy a enseñar así más. Lo tiene en todas las hojas, desde las de arriba hasta abajo. Veis que como la tengo también a pleno sol, está cerrándose un poquito el ápice, venía completamente abierta, pero ahora se está cerrando y está fenomenal. Yo la veo con un color precioso, no sé si lo apreciaréis porque al sol es muchísimo más bonita. En cuanto a la fertilización, lo hago una vez al año, normalmente, y no siempre, pero suelo hacerlo en esta época, antes de que comience el otoño-invierno. Entonces es cuando pongo un poco de abono genérico para plantas en general o para suculentas en particular, cualquiera de ellos. Pero ya os digo que no soy muy partidaria de utilizar abonos químicos porque normalmente lo que hago es cada mes poner una cucharadita de abono de humus de lombriz, que para mí es lo más efectivo y lo que hace que estén tus plantas lo más bonitas y los colores más intensos, le sacas todo el partido a la planta. Se ve que la planta cambia radicalmente y está en su mejor momento cuando se lo pones, así que os lo recomiendo muchísimo. Pongo una cucharada al mes, como os digo, de abonos de lombriz, entonces cuando hago el riego eso se absorbe por la planta. De esta manera creo que no necesita mucho más y las plantas crecen muy saludables y, en fin, ya podéis verla cómo está de bonita. Para terminar con el vídeo, deciros que yo verdaderamente las diferencias que encuentro entre
esta von Nürnberg y la que os enseñé antes, que la tengo por aquí, la Purple Pearl, es que desde mi experiencia prácticamente no hay diferencias en cuanto al cuidado, el mantenimiento, el lugar donde lo ubiques. Creo que no hay diferencias, son prácticamente iguales. Para mí la diferencia fundamental es que esta otra es mucho más resistente. En cuanto al color es más vistosa, es muy bonita y quizás se ensucia menos que esta otra. Deciros también que en muchos casos creo que la Purple Pearl la vais a encontrar como von Nürnberg, porque muchas veces dentro de esta misma variedad los viveros no colocan exactamente el nombre técnico de la echeveria que sea. Entonces deciros que a mí me costó diferenciarla y bueno, no aprecio verdaderamente diferencias muy grandes entre las dos, salvo estéticas, como os digo, que me gusta incluso más la Purple Pearl, queda más bonita y bueno, creo que crece un poco más rápido y a lo ancho. Esta crece un poco más a lo alto. Esa es mi experiencia. Por lo demás, esto es todo lo que puedo contaros sobre mi experiencia en el cuidado de esta plantita. Espero que os haya ayudado, espero que os guste y que si tenéis alguna duda o aclaración o algo que no estéis de acuerdo podéis dejármelo en comentarios y estaré encantada de interactuar con vosotros y conoceros. Recuerda dejarme un like si te ha gustado el vídeo y suscribirte si aún no lo has hecho. Os espero la próxima semana. ¡Hasta luego!